Mi nombre es Cristian Daniel Vázquez Vázquez y hoy voy a hablar sobre movimientos estudiantiles en México. Primero voy a hablar sobre movimientos sociales. ¿Qué son? Pues son movimientos de grupos organizados en torno a la defensa o promoción de una causa, que de manera coordinada y planificada pretenden el cambio social. Su objetivo principal es promover cambios en las estructuras sociales y los valores que las validan. Puede ocurrir que en un movimiento social se oriente en contra del cambio y no a favor. En este caso, se habla de movimientos de resistencia. De hecho, este es un término que se adoptó del ámbito militar. Esto pasa cuando las medidas implementadas por otros actores sociales, casi siempre el gobierno, introducen cambios que amenazan en algún grado el estilo de vida de una comunidad. Existen diferentes tipos de movimientos sociales. Estos pueden ser innovadores o progresistas, conservadores, estructurales o sociopolíticos, socioculturales, movimientos de lógica instrumental. Estos últimos también pueden ser llamados revolucionarios, de lógica expresiva, movimientos viejos o tradicionales, nuevos, locales, nacionales y transnacionales. Por lo general tienen un origen, y este se le atribuye a tres posibles variables, que son las causas estructurales, las causas coyunturales y detonantes. Las causas estructurales son tensiones que se generan en una determinada sociedad y se alimentan gradualmente, ya sea por la frustración, el resentimiento o la sensación de inseguridad. Las causas coyunturales son crisis agudas que hacen evidente el estado de molestia. Por su parte, las detonantes son aquellos acontecimientos que colman la capacidad de aguante y estimulan la necesidad de buscar alternativas, principalmente de cambio. Como antecedentes para entender los movimientos estudiantiles, tenemos la Argentina de la Revolución Educativa, la Reforma de 1918. Este fue por un grupo de estudiantes de la Universidad de Córdoba que se rebelaban en contra del sistema elitista e impulsaban un reclamo de alcance nacional y latinoamericano sobre la democratización de los estudios universitarios. Sus principales logros fueron lograron una autonomía universitaria, el nombramiento y renovación por periodos limitados de profesores, la libertad de cátedras, la extensión de la universidad hacia la sociedad y su gratuidad y libre ingreso, entre otras reivindicaciones progresistas. Esa lucha ha construido los valores que un siglo después continúan vigentes y son el estandarte de la universidad pública en Argentina. Para esto hay que entender el contexto nacional y mundial. Se estaba en un pleno proceso en la Revolución Mexicana. Se había producido la Revolución Rusa en 1917 y podríamos decir que se vivía en general una época de revolución y cambio. La causa del movimiento de 1929 fue el cambio en los exámenes escolares de la Universidad Nacional de México y la imposición de planes de estudio continuos y sistemáticos. Esto ya que la universidad había sufrido diversas crisis económicas, lo que se vio reflejado en la reducción de presupuesto, de personal y en el aumento de las cuotas a los estudiantes. Esto fue iniciado por estudiantes de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, a la antigua Escuela de Jurisprudencia. Dentro de estos movimientos tenemos sucesos que se repiten a lo largo de la historia, como el uso de asambleas para nombrar comités para su representación, protestas, manipulación de los medios de comunicación, enfrentamientos con la fuerza policíaca y opresión. Una de las principales consecuencias se derivó en el otorgamiento de una limitada autonomía universitaria y la creación de una ley orgánica.
Para la huelga de 1933, una de sus principales causas fue este otorgamiento de la autonomía en la UNAM y el intento de la reforma universitaria acordada por el Consejo de Universitarios Mexicanos de este mismo año. Durante este periodo se incorporaron otras escuelas universitarias, teniendo como principal consecuencia un punto culminante en la ruptura entre los gobiernos revolucionarios y la Universidad Nacional Autónoma de México. Para 1944 se logró la renuncia del director, la creación de la ley orgánica que incluía la Junta del Gobierno, la oposición en contra de la elevación de cuotas de aproximadamente 180 a 200 pesos. En 1956 ocurrió una huelga y esta fue por escuelas rurales y el Politécnico, como la Normal Superior de Guadalajara, Nayarit y Baja California. Esta huelga lamentablemente perdió tras la intervención de la policía y granaderos en el internado del Politécnico Nacional. A esto se le llamó la Operación P, que fue realmente la cárcel para sus líderes en Lecumberri, luego de que 1.800 soldados del ejército mexicano tomaron por asalto el internado del Politécnico, el cual ocupaba una parte de lo que hoy es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Uno de sus principales logros fue la creación de la Unidad Zacatenco. Hoy aloja la Dirección General del Instituto, una nueva ley orgánica formulada por los propios politécnicos, la actualización de planes de estudio y programas de estudio, la destitución del entonces director del instituto, Rodolfo Hernández Corzo. En 1958 se logró la lucha de la sección novena del CENTE con el fin de pedir mejores salarios. Estos contagiados por la lucha de otros sindicatos, como el de los telegrafistas, el de los ferrocarrileros y el de los médicos. Asimismo, estudiantes estaban en contra del incremento en tarifas en el transporte público. Para 1966 se logró la destitución del director de la Facultad de Derecho y muchas otras facultades, la derogación de un artículo de la ley orgánica en la que les daba la facultad a las autoridades de expulsar a alumnos, gracias a una reforma del reglamento interno de exámenes. En 1968 fue un movimiento espontáneo como respuesta a la represión de Estado contra estudiantes. Para esto tenemos que entender o estar en contexto, ya que hubo diferentes enfrentamientos entre escuelas en donde intervenían los granaderos. Estudiantes del Politécnico hacen una protesta contra la barbarie policíaca, donde son atacados por granaderos. A esto se dice que se hace un llamado para restablecer la paz y la tranquilidad en las conciencias. Como mencioné anteriormente, existe la repetición de acontecimientos, como pueden ser la represión entre estudiantes, profesores y personal académico, campañas de difamación, tachando a estudiantes de anarquistas y comunistas ante la opinión pública. Durante este periodo, las principales demandas fueron la libertad de los presos políticos, la derogación del artículo 145 del Código Penal, la indemnización de los familiares de los muertos y heridos, desaparición del cuerpo de granaderos, deslinde de responsabilidades de funcionarios políticos por las masacres cometidas por la policía y el ejército. La respuesta ante el discurso del gobierno es un mitin de 25,000 personas que se realiza en la Plaza de las Tres Culturas en silencio. A esto se le llama la Marcha del Silencio. Días después, la autonomía universitaria es violada por el ejército. Son detenidos 150 estudiantes, maestros, funcionarios de la UNAM, empleados y visitantes. Todo esto provoca que se realice un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en la cual sucedió la matanza del 2 de octubre. La importancia de este movimiento es que sentó las bases para alcanzar las libertades que se
que actualmente gozamos en el país. Despertó la conciencia de la importancia que debe existir en la negociación pacífica entre las autoridades de gobierno y la población. El movimiento estudiantil no solo fue un pleito entre alumnos, pues fue un despertar de la conciencia de las libertades, de los derechos de la ciudadanía. Para 1971 pasó algo parecido. Esto fue llamado el Halconazo, donde estudiantes de la UNAM y el Politécnico marcharon sobre la calzada México-Tacuba por injusticias ante estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro de sus principales exigencias estaba la democratización de la enseñanza, el control del presupuesto universitario por los alumnos y profesores, la libertad política donde obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales gozaran de libertades democráticas reales y controladas por un régimen social, el fin de la represión por parte del gobierno, para 1999 y 2000 se estaba en contra del alza de las cuotas en la UNAM, un pago por semestre de 1,300 pesos por bachillerato y 2,040 para licenciaturas por alumno, la derogación de estas reformas y la recuperación del pase automático, eliminar los nuevos límites de permanencia a estudiantes de la UNAM y respetar la elección de carrera, dando prioridad al bachillerato de la UNAM. Igualmente, por haber sido un periodo muy largo en el que una huelga muy larga, se corrió el calendario escolar, tantos días como los días efectivos de clases suspendidos por el actual conflicto y anulación de las clases extramuros. Perdón. Ahora sí, como conclusión, me gustaría remarcar la importancia. Me gustaría remarcar la importancia e invitarte a la reflexión, ya que todos estos movimientos hicieron posible que nosotros pudiéramos estar aquí en este momento con la mejor calidad educativa posible. La necesidad de encontrar puntos de equilibrio dentro de un competitivo e injusto sistema quedan más expuestas, así como las prioridades y exigencias del ser humano dentro de su entorno y desarrollo cotidiano en búsqueda de satisfacer sus necesidades personales y colectivas. Actualmente sigue la lucha por el cambio democrático, de ahí la importancia de que se mantengan en la memoria los movimientos estudiantiles. Por mi parte es todo, muchísimas gracias.